Cordial saludo, mi nombre es Omer Daniel Álvarez Escudero, estoy en el curso de Imagenología Especial del cuarto semestre. Vengo a hablarles qué son los medios de contraste. Bueno, los medios de contraste se utilizan para visualizar tejidos y órganos en estudios radiográficos. La duración del contraste es proporcional al estudio que se va pues, a realizar en el momento. Los contrastes se clasifican en positivos y negativos. Bueno, en los positivos, cuando se tiene una imagen hiperdensa, es decir, cuando se habla de hiperdensa, es imagen que se ve más oscura que una tomografía computarizada. En la negativa, cuando la imagen es de menor densidad, es decir, es aquella que tiene un grado de ennegrecimiento, digámoslo de esta manera, menor que una película radiográfica normalmente. Bueno, los medios de contraste se clasifican. Tenemos los positivos, negativos y neutros. En los positivos encontramos el bario, yodo y el gadolinio. Bueno, algo que pasa con el gadolinio es que no interactúa con los rayos X, solamente se emplea cuando se va a realizar una resonancia. Bueno, en los negativos tenemos el aire y el dióxido de carbono. En los neutros tenemos el agua, metilcelulosa, polietilenglicol y el manitol. Bueno, la clasificación de estos medios de contraste, en los positivos tenemos el bario y el yodo. Bueno, son opacos a los rayos X, provocan un aumento en la atenuación de las exploraciones radiográficas y también tenemos en este los yodados y no yodados. El yodado se utiliza para mejorar la visibilidad en los vasos sanguíneos y en las estructuras viscerales en estudios radiográficos. El contraste no yodado es un sulfato de bario que se utiliza en contraste positivo para valoración del tracto digestivo. Tenemos los negativos. Esos negativos se ven radiolúcidos, es decir, negros, ya que absorben poca pues, radiación en el estudio. Se utilizan para la colonoscopia virtual por tomografía computarizada. Bueno, estos negativos son radiotransparentes, suelen ser gases como es el aire o dióxido de carbono. No se absorben por los rayos X, se emplean nada más para exploraciones digestivas, en donde se administra pues, aire en el tubo digestivo, que esto permite separar y conocer las alteraciones pues, del tubo como tal. En los neutros se utilizan para distender y rellenar el tubo digestivo. Bueno, hablemos de los tipos de catéter o yelcos que se utilizan pues, en procedimientos radiológicos. Bueno, en el catéter periférico, que es el primero que observamos en esta parte, es el que normalmente se utiliza. Bueno, ese se utiliza en el brazo o en la mano, solo se utiliza para un par de días y para tratamientos cortos. Tenemos el catéter venoso central y el catéter central de inserción periférica. En el catéter venoso central se sitúan en una vena grande, como lo es en la mayoría en la vena cava superior, como nos lo puede mostrar acá la imagen. Bueno, los catéteres centrales de inserción periférica se insertan dentro de una cava del brazo, acá en esta parte superior. En cuanto a los catéteres centrales, se pueden usar, pero siempre y cuando estén bajo supervisión de un jefe o un médico encargado. ¿Por qué? Porque la viscosidad del medio de contraste puede obstruir la vena. Entonces, ya para que el médico o el jefe pues, tomen pues, sus medios de casos pues, que se utilizan, que puede pasar esto. Entonces, ya ellos saben cómo actuar frente a este efecto. Bueno, tenemos el catéter línea mediana. Bueno, este catéter de línea mediana es como el catéter central, venoso central, pero más corto y no va hasta la vena cava. Acá no lo, acá, como hasta esta parte. El catéter venoso central va hasta más arriba, pero este solamente va hasta esta parte, donde nos lo enseña la imagen. Bueno, ¿este para qué se utiliza? Se utiliza para cuando una persona tiene pues venas frágiles y el medicamento se va a administrar por varios días o por varias semanas. Bueno, acá podemos observar varios calibres. Mientras el calibre es más pequeño, el tamaño del catéter es mucho más grande. Y también se diferencian por colores. Entonces, el 14 es anaranjado, el 24 es el amarillo, que es uno de los que más se utiliza. Bueno, y el más pequeño se utiliza para neonatos o venas muy frágiles. Cordial Muchas saludo gracias. para todos, mi nombre es Alejandra Jiménez Marmolejo y en esta nueva unidad de Imagenología Especial sobre medios de contraste, yo hablaré un poco sobre las vías de administración de estos medios de contraste y del papel que juega la función renal, la creatinina y la tasa de filtración glomerular. Los medios de contraste pueden ser administrados por distintas vías, dependiendo del tipo de estudio que requiere el paciente y la parte del cuerpo que vaya a ser estudiada. Además, estas vías de administración son fundamentales para el uso seguro y efectivo de los medios de contraste. En primer lugar, tenemos la vía oral, que es acá en donde el paciente ingiere el medio de contraste por medio de su boca. Y este medio de contraste es generalmente usado en las radiografías para tracto gastrointestinal. También tenemos la vía rectal,
estos medios de contraste tienen forma de enema o supositorio. Esos pueden ser de tipo de bario o yodo y van directamente en el recto y son muy útiles para visualizar la estructura y la función del recto, el sigmoides y el colon. El canal vaginal, que también es utilizado para vía de administración de medios de contraste. Estos medios de contraste pueden ser de yodo o de agua y permiten la visualización del útero, de la vagina y los ovarios. La vía intravenosa, que es la más común y la más utilizada para administración de medios de contraste, para procedimientos como la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Esos medios de contraste tienen la facilidad de distribuirse rápidamente por el cuerpo y así permitir la visualización clara de los tejidos y de las estructuras. También tenemos una vía intraarticular, que es cuando el medio de contraste va directamente en la articulación. También contamos con la vía intraarterial, que es utilizada para procedimientos de angiografía, y también se emplea la vía intradérmica para linfagiogramografía y de forma que se pueda evaluar la posible filtración de un tumor. De la mano de la administración de estos medios de contraste está la función renal, la creatinina y la tasa de filtración glomerular. Son importantes porque ellos nos ayudan a evaluar la función renal y determinan la seguridad de la administración de estos medios de contraste. La función renal es fundamental para eliminar los medios de contraste y antes de realizar estudios de imágenes diagnósticas que van acompañados de medios de contraste, se debe evaluar la función renal, especialmente en pacientes con antecedentes de enfermedad renal o diabetes. La tasa de filtración glomerular es un marcador que nos ayuda a evaluar qué tan en riesgo está el paciente de sufrir una nefropatía inducida por contraste. Este examen se realiza especialmente en pacientes con una enfermedad renal preexistente. Pasando a otro tema en cuanto a conceptos básicos de enfermería, voy a hablar un poco sobre el protocolo para la colocación de sonda Foley para colon por enema, y es que esta sonda Foley se utiliza para administrar líquidos, medicamentos o medios de contraste vía colon. En esta postura de esta sonda debemos asegurar que el paciente esté cómodo y realizar la debida limpieza y desinfección de la zona perianal y el recto. Los materiales necesarios para la colocación de esta sonda es una sonda Foley adecuada según la edad y la condición del paciente. Necesitamos lubricante hidrosoluble, que generalmente es lidocaína en gel, guantes estériles, gasas estériles, un campo estéril, jeringa de 10 mililitros para inflar el balón y poder asegurar que no se va a caer la sonda, la solución de enema según la indicación médica, una bolsa de toallas absorbentes y los elementos de protección personal según el protocolo institucional. Bueno, al paciente se le debe explicar claramente el procedimiento. Se debe lubricar la sonda Foley e introducirla aproximadamente entre unos 10 y 15 centímetros de profundidad, insuflar el balón, que esto nos dé la seguridad de que la sonda queda bien sujetada, y el retiro debe ser gradual, desinflando primero el balón. Todo este procedimiento debe quedar consignado en la historia clínica. Y ahora les voy a hablar un poco sobre el protocolo para la colocación de sonda Nelaton para procedimientos de cistografía, que es un procedimiento por el cual se aplica el medio de contraste directamente en la vejiga y así poder obtener imágenes del tracto urinario. Los materiales necesarios para este procedimiento es la sonda Nelaton y el calibre de acuerdo a la indicación médica, guantes estériles, campo estéril, solución antiséptica, gasas estériles, lubricante hidrosoluble, medio de contraste según el protocolo radiológico, bolsa recolectora de orina, pinza Kelly, elementos de protección personal según el protocolo institucional, recipiente para desechos y toallas desechables. En cuanto al procedimiento, al paciente siempre se le debe explicar qué tipo de procedimiento se le va a realizar, se debe obtener un consentimiento informado del procedimiento, realizar la debida asepsia del meato urinario con movimientos circulares de adentro hacia afuera y la sonda se debe introducir suavemente en la uretra, ya lubricada con el gel hidrosoluble, hasta alcanzar la vejiga. Se confirma que está en la vejiga con la salida de orina y se debe conectar la sonda a la jeringa con el medio de contraste y administrarlos lentamente, según el protocolo radiológico. Una vez terminado todo el procedimiento, se retira la sonda y todo esto, como dije anteriormente, debe quedar consignado en la historia clínica del paciente. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Laura Navas, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este momento nos encontramos en el desarrollo de la actividad número 2 del curso de Imagenología Especial, la cual trata sobre medios de contraste y cuidados básicos de enfermería. En este caso yo les voy a hablar sobre dosis de medios de contraste y las reacciones adversas que se presentan en los medios de contraste. Empecemos hablando sobre las dosis de medios de contraste. Las dosis que se utilizan para los medios de contraste en los exámenes radiológicos nos van a variar según el tipo de examen que se vaya a realizar, la parte del cuerpo que se vaya a estudiar y el tipo de contraste que se vaya a utilizar. Sabemos que existen dos tipos de contraste más comunes, que son los tipos de contraste yodados y los tipos de contraste varitado. Entonces, para el contraste yodado, las dosis más comunes son entre 300 y 350 miligramos por mililitro. Y las dosis más comunes para el contraste varitado en exámenes radiográficos es de 1 a 2 gramos de bario por kilogramo de peso corporal del paciente.
es muy importante tener presente que van a haber factores que nos van a influir en la dosis administrar del medio de contraste, factores como la edad y el peso del paciente, el tipo de examen que se vaya a realizar y las condiciones médicas previas que tenga este paciente. Ahora bien, las reacciones adversas en los medios de contraste. Entonces se entiende por reacción adversa que son los efectos no deseados que ocurren cuando se administra un fármaco o un medicamento. Cuando hablamos de los medios de contraste, las reacciones adversas se van a clasificar de diferentes maneras, según la forma y el tiempo de presentación. Estas van de leves a severas. Leves son náuseas, vómitos, urticaria, rinorrea, edema periorbitario que es alrededor de los ojos, y esas reacciones nos van a ocurrir entre un 1 y un 15% de los pacientes. Reacciones moderadas, estas van desde un broncoespasmo, vómitos severos, edema facial y edema laríngeo. Estas nos van a presentar entre un 0.2% a un 0.4% de los pacientes. Y por último, las reacciones severas, estas van desde un shock anafiláctico, convulsiones, shock hipotensivo o un paro cardiorrespiratorio, siendo el caso más extremo. Y estas aparecen por lo general en menos del 0.1% de los casos, es decir, son las menos comunes. También tenemos que se clasifican según el mecanismo de producción, que dan hipersensibilidad, que estas ocurren en pacientes con antecedentes alérgicos y asmáticos, reacciones quimiotóxicas que se producen en pacientes deshidratados, que sean mayores de edad, que tengan antecedentes de diabetes, que sean pacientes con antecedentes cardíacos. Las reacciones mecánicas, que estas ocurren cuando se extravasa el medio de contraste, es decir, se sale del torrente sanguíneo de la vena por donde está pasando y se va hacia los tejidos blandos adyacentes. Y reacciones nefrotóxicas, que estas ocurren en pacientes con nefropatía crónica, que sean pacientes hiperuricémicos, que sean pacientes con antecedentes de mieloma múltiple. También tenemos que se clasifica según el tiempo de presentación y estas se dividen inmediatas, tempranas y tardías. Inmediatas ocurren en el momento de la administración. Tempranas, estas aparecen dentro de los primeros 60 minutos después de la administración y tardías ocurren entre una hora y un mes después de la administración. Estas son las menos comunes que pueden llegar a ocurrir. Ahora vamos a hablar sobre los conceptos básicos de enfermería. En este caso yo les voy a hablar sobre el protocolo de venopunción. Cuando se crea un protocolo de venopunción, se crea con la intención de minimizar y de prevenir el riesgo de complicaciones que son asociadas al procedimiento de venopunción. Entonces, cuando vamos a realizar este procedimiento, es muy importante tener a la mano y usar los elementos de protección personal que son para cuidarnos a nosotros mismos, para cuidarnos de que de salpicaduras, de chuzones, de que se nos riegue de pronto los líquidos, ¿listo? Para realizar este procedimiento se debe hacer uso de los elementos de protección personal como gafas de bioseguridad, que son importantísimas para proteger nuestros ojos de salpicaduras, guantes para prevenirnos también de chuzones, aunque eso no va a evitar pues que lleguen a ocurrir, pero hace parte pues de los elementos de protección. Bata en caso de que sea necesario, gorro y polainas. Esto se usan en casos específicos. Las precauciones para tener en cuenta al momento de realizar el protocolo de venopunción son las siguientes. Se debe verificar y revisar siempre las agujas o el catéter a usar, que esté en condiciones óptimas. Que se debe de seleccionar correctamente el tipo de catéter a usar y no se debe de funcionar el acceso venoso más de 2 veces. Si al segundo intento no se ha podido acceder al acceso venoso, se debe buscar un segundo operador. Para realizar el protocolo de venopunción se tienen pues diferentes tips para seleccionar el tipo de catéter adecuado, que esto depende según el paciente, según el procedimiento. Hay pacientes que son mucho más difíciles de acceder al acceso venoso por diferentes antecedentes. Entonces, los tips son el catéter de calibre número 24, es un catéter especial que se utiliza más que todo en pacientes pediátricos o en adultos mayores que tengan un difícil acceso venoso. El catéter de calibre 18 está indicado para pacientes que son quirúrgicos o urgentes. El catéter de calibre número 20 y 22 está indicado en pacientes que sean quirúrgicos o también con dificultad del acceso venoso o con patologías previas que nos indiquen que se debe usar este tipo de catéter. Cuando vamos a realizar el protocolo de venopunción, el material a usar es el siguiente: unos guantes limpios, catéter, equipo macrogotero, guardián para poder descartar todo el material cortopunzante, los líquidos endovenosos o medicamentos que se le vayan a instalar al paciente, microporo y alcohol. Es muy importante mencionar antes de avanzar en el tema que cuando se va a realizar el protocolo de venopunción y de hacer uso de todos los elementos de protección personal y de todos los elementos para poder realizar el procedimiento, realizarnos un buen lavado de manos, porque esto nos va a reducir el riesgo de una de las infecciones asociadas a los procedimientos. Cuando vamos a realizar el procedimiento, entonces los pasos son los siguientes. Primero, organizar el equipo y todos los elementos de protección necesarios. Explicar el procedimiento al paciente y pedirle su autorización. Esto es muy importante porque antes de realizar cualquier procedimiento se le debe pedir primero la autorización al paciente. Se debe de realizar lavado de manos, como ya lo había dicho, y previo a eso se debe de colocar los guantes. Se debe de elegir el sitio donde se va a realizar la venopunción, siempre iniciando desde lo más distal hasta la parte más proximal. ¿Listo? Colocar torniquete 4 dedos arriba del sitio a puncionar. Realizar la previa desinfección del sitio a puncionar. Realizar punción con el bisel del catéter hacia arriba. Verificar que haya retorno venoso, en el que eso se observa en la cámara del catéter. Luego de que se verifique que haya retorno venoso, se retira el torniquete, se retira el alma del catéter y se descarta en el guardián. Se realiza la inmovilización del catéter con microporo o dispositivo, pues según sea el protocolo institucional que haya donde estemos realizando este procedimiento. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Valentina Álvarez Blan, estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este video les vengo a comentar un poquito sobre los medios de contraste y algunos conceptos básicos de enfermería que debemos tener presentes como futuros tecnólogos.
Bueno, les voy a hablar un poquito sobre los tratamientos a reacciones adversas a medios de contraste. Para nadie es un secreto que todos los cuerpos y todos nuestros organismos son distintos y no todos vamos a reaccionar de la misma manera al medio de contraste. Hay pacientes a los que les puede pasar un montón de cosas, como hay otros pacientes que simplemente pasan desapercibidos, no nos damos cuenta, o simplemente pacientes que no les pasa nada. En este caso les voy a hablar un poquito sobre las reacciones adversas no renales, o más conocidas como reacciones adversas generales. Se pueden dividir en tres categorías, en función del tiempo de aparición después de la administración del medio de contraste, que serían agudas, que aparecen en los primeros 60 minutos, tardías, que tardan en aparecer aproximadamente desde 1 hora hasta 7 días hábiles, y muy tardías, que aparecen transcurridos más de 7 días. Podemos encontrar en las agudas que muchos de los síntomas serían náuseas y vómitos, urticaria, broncoespasmos y reacción anafiláctica. Uno de los tratamientos, los más comunes que podemos hacer en estos casos para los náuseas y vómitos sería asegurar la permeabilidad de la vía aérea, evitar la aspiración del vómito y observar al paciente si los síntomas son persistentes, se debe considerar la administración de algún fármaco. Para la urticaria, si es transitoria, se debe realizar un tratamiento de soporte y observar al paciente. Si los síntomas son persistentes, se debe considerar la administración de un antihistamínico. Y para el broncoespasmo podríamos tratarla con oxígeno con mascarilla, inhalador y adrenalina por vía muscular. Ya sabemos que estos casos son un poco más graves de los antes ya mencionados. Y reacción anafiláctica sería mantener la vía aérea administrando oxígeno y llamar inmediatamente al equipo de urgencias para trasladar al paciente al área de reanimación o encargada de urgencias. Para las tardías y muy tardías tenemos náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor musculoesquelético, fiebre, molestias gastrointestinales, reacciones cutáneas alérgicas, fibrosis sistema nefrogénica, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, enfermedad hepática y diabetes mellitus. Como podemos observar, las reacciones tardías o muy tardías suelen ser enfermedades mucho más complejas que en el momento no tenemos cómo identificarlas, pero también tienen sus tratamientos. El tratamiento es sintomático y es similar al de las otras reacciones cutáneas por fármacos, mediante antihistamínicos, hidratación oral o intravenosa, inclusive el reposo. No se recomienda de manera general la profilaxis y el manejo, y es muy importante, por ejemplo, en los últimos casos que es enfermedad renal, cardíaca, hepática y diabetes, que sí necesitan manejo hospitalario porque son casos ya muy graves que nosotros como tecnólogos no podemos manejar. Un dato muy importante para esto es que cabe resaltar la importancia del ayuno como mínimo de 6 horas del paciente para prevenir y evitar ciertas complicaciones como por ejemplo el vómito, porque sabemos pues que si el paciente no tiene este ayuno, el vómito va a ser mucho más complejo, ya no podemos controlarlo y podemos generar pues este broncoespasmo, que el paciente se nos va a broncoaspirar en el momento y llevar al paciente a estancias un poco más críticas. Entonces, igual manera el manejo del ayuno pues va dependiendo de cada institución, de cada protocolo que él tenga, y ya cada tecnólogo se hace pues como a lo que la institución diga, pero es muy importante que con medios de contraste se tenga el ayuno. Algunas de las contraindicaciones que podemos encontrar con el uso de medios de contraste son medios de contraste, por ejemplo, yodados, que eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, el tipo de contraste que tenemos. Tenemos, por ejemplo, las contraindicaciones absolutas que no tienen cómo pasar por encima de ellas. Sería la alergia severa previa al medio de contraste, crisis tirotóxica o hipertiroidismo descontrolado, uso de metformina en pacientes con insuficiencia renal moderada o severa y feocromocitoina no controlado. Estas, definitivamente, si el paciente tiene alguno de estos criterios mencionados, no se le puede administrar el medio de contraste. Y las contraindicaciones relativas, que son más para evaluar el riesgo-beneficio, sería insuficiencia renal, que por lo que tenemos también como protectores renales que pueden funcionar en este caso, mieloma múltiple, deshidratación o hipovolemia y el embarazo. Cabe destacar que es bastante importante preguntarle a nuestro paciente los antecedentes médicos que tenga para así evitar este tipo de complicaciones o llevar al paciente que tenga un estado crítico. Pues siempre tenemos que tener muy presente esto para poder hacer un diagnóstico correcto y administrar el correcto medio de contraste. Y las contraindicaciones, por este caso, para el contraste con gadolinio, sería contraindicaciones que no se pueden pasar por encima: enfermedad renal severa, alergia severa previa al gadolinio y embarazo. Y contraindicaciones relativas, que sería como costo-beneficio, sería pacientes con alto riesgo de relaciones alérgicas y lactancia. Es muy importante preguntarle siempre a nuestros pacientes si están lactando, porque esto no se imaginan todo lo que conlleva. Eso es muy importante como tecnólogos que lo tengamos presentes. Y ahora les vengo a hablar un poquito sobre conceptos básicos de enfermería. Son cosas que como tecnólogos tenemos que tener muy presentes a la hora de realizar ciertos procedimientos. En este caso les voy a hablar un poquito sobre la técnica aséptica para procedimientos radiológicos. O sea, todo lo que tenga que ver con material estéril, nuestra higiene, todo lo que tenga que estar limpio, para que lo puedan entender en términos coloquiales, para poder realizar el procedimiento del paciente. ¿Listo? Como siempre, como primordial que tenemos que tener muy presente, que es la primera manera de evitar infecciones, sería el lavado de manos. Hay 5 momentos de indicación de higiene de manos que debemos cumplir a cabalidad sin importar qué, que es antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de exposición o a fluidos corporales del paciente, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Uso del equipo estéril. Hay que asegurar que guantes, batas, gasas, campos y material de función sean completamente estériles. El personal vestido con ropa estéril solo maneja que guantes, batas, gasas, campos y material de función sean completamente estériles. El personal vestido con ropa estéril solo maneja el material estéril. O sea, no puede haber que, por ejemplo, un auxiliar que nos esté ayudando no esté estéril y que vaya a coger uno de las gasas y no lo vaya a pasar. Eso no está permitido, porque esto implicaría contaminar el objeto con el que vamos a usar, y si lo usamos en el paciente, pues esto traería muchas consecuencias. Y la preparación del paciente. Esto significa desinfectar la piel, ya sea con soluciones antisépticas, puede ser jabón, clorexidina, povidonio, yodado o alcohol o cositas así, y usar campos estériles para eliminar toda la superficie, pues para proteger la superficie de cualquier contaminación o cualquier bacteria que podamos tener. También tenemos el manejo de equipos y materiales. Este implica mantener el equipo de imagen limpio y protegido. Por ejemplo, si lo vamos a hacer con rayos X, pues que el equipo tenga cubiertas plásticas, las ondas de ultrasonido intensificadores también, y evitar la contaminación cruzada al manipular. Esto es muy importante porque se nos puede pasar mucho por encima de que estamos manipulando algo estéril y por azar, por agilidad, por presión, cogemos algo que no debemos tocar, que no está estéril, y volvemos a utilizar el equipo como si nada. Ahí ya contaminamos completamente el equipo y deberíamos volver a empezar nuevamente. Muy importante el uso del equipo de protección personal. También tenemos que tener en cuenta que como tecnólogos tenemos que estar muy
estamos muy expuestos a muchas bacterias y es muy importante con todo paciente que vayamos a atender que tengamos nuestra mascarilla, nuestros gorros, nuestros guantes y para procedimientos invasivos tener las batas obviamente previamente esterilizadas. Y el manejo adecuado de desechos biomédicos. Para nadie es un secreto que cada institución, por lo general es a nivel global, pues que son como las mismas reglas donde debemos desechar los materiales contaminados, por ejemplo, anatopatológicos, biosanitarios, todo esto así para para poder ayudar un poquito a nuestro medio ambiente y que no vayamos a empeorar de pronto por decirlo así, como una contaminación cruzada también puede suceder. Uno de los ejemplos de radiología con técnica séptica, que son los procedimientos que podemos llegar a hacer como tecnólogos, que necesita sí o sí tener técnica séptica y queremos conocerlos muy bien, son las biopsias guiadas por TAC o por ultrasonido, los drenajes de los abscesos, colocación de catéter venoso central o catéter de alto flujo, arteriografías y estudios vasculares e inyecciones articulares bajo fluoroscopio. Entonces, para que lo tengamos muy presente, siempre ahí. Y también tenemos uso de antisépticos y desinfectantes porque siempre que terminemos un procedimiento y antes de hacer un procedimiento debemos de limpiar muy bien, tanto antes para prevenir infecciones con el paciente y tanto después para prevenir infecciones a futuros pacientes. El uso de antisépticos y desinfectantes también es un elemento que compone la técnica séptica, los cuales ser aprobados por el comité del establecimiento. En unos casos puede ser cloroquina, en otros casos pueden ser alcohol o ya mirará pues la institución. Y eso es todo por hoy. Espero que sea muy de su agrado el video, que haya quedado todo muy explícito y bien explicado. Hasta luego. Y yo voy a dar a los medios de contraste o la extravasación en medios de contraste. La extravasación es la filtración accidental de medio de contraste hacia los tejidos circundantes durante ciertos procedimientos médicos, como es la tomografía computarizada. Durante la tomografía computarizada, el medio de contraste es esencial para visualizar estructuras internas. Las extravasaciones pueden complicar pues, el diagnóstico. Está también la angiografía, el medio de contraste se inyecta para visualizar los vasos sanguíneos. Si ocurre extravasación, puede provocar daño en los tejidos circundantes. La resonancia magnética, en la resonancia magnética requiere medio de contraste para obtener imagen de alta calidad. La extravasación puede interferir en los resultados también de la exploración. Seguimos con factores de riesgo. ¿Qué factores deben tener en cuenta para garantizar una administración segura en medios de contraste? Bueno, los factores relacionados con el paciente son venas frágiles o débiles, acceso de pacientes pediátricos o ancianos, porque son más difíciles, y más pequeñitas y más delgaditas las venas, antecedentes de enfermedades vasculares, insuficiencia venosa, disminución de la movilidad o estado de inconsciencia. Factores relacionados con la técnica, uso de inyectores automáticos con presión elevada, posicionamiento incorrecto del catéter, seleccionar un inadecuado calibre del catéter, movimientos del paciente durante la administración. Los signos sin síntomas son nivel leve, dolor localizado, enrojecimiento, inflamación leve. El moderado, aumenta progresivo de la inflamación, dolor más intenso, alteraciones en la coloración de la piel. Nivel grave, daño severo en los tejidos, necrosis ya de la piel, formación de ampollas o úlceras, síndrome de compartimental. Aquí podemos ver una imagen con extracción de medio de contraste. Bueno, manejo y tratamiento y medidas inmediatas. ¿Cuáles son las acciones esenciales a tomar tras la administración de un medio de contraste? La respuesta rápida y el monitoreo son vitales para manejar las reacciones adversas del medio de contraste. Esto incluye detener la administración del contraste inmediatamente. Si se presentan signos y síntomas adversos, aplicar compresas frías o calientes según el tipo de medio utilizado. Realizar un monitoreo continuo a las 24 horas para observar si hay alguna reacción. Es importante conocer los criterios de derivar el paciente en un especialista como casos de dolor intenso o alteraciones cutáneas significativas. Bueno, ¿cómo se asegura la prevención en la administración de medios de contraste durante los procedimientos médicos? Bueno, la prevención y el consentimiento informado son claves para la seguridad y el respeto hacia el paciente en la administración de medios de contraste. Para reducir el riesgo de extravasación, se recomienda seleccionar cuidadosamente el acceso venoso, confirmar el retorno venoso antes de administrar el contraste, administrar manualmente los primeros mililitros antes de utilizar una inyección automática y supervisar continuamente el sitio de punción durante la inyección. El consentimiento informado permite a los pacientes tomar decisiones fundamentales sobre su salud. Este proceso asegura que los pacientes comprendan los beneficios y los riesgos del tratamiento propuesto. Al respetar la autonomía del paciente, se minimiza potencialmente conflictos legales en el ámbito médico. Por eso es tan importante, antes de realizar cualquier procedimiento, hacerle firmar, hacerle leer el consentimiento informado al paciente si tiene las capacidades o si no al cuidador, para que tengan en cuenta los signos y síntomas, los riesgos que se pueden llegar a tener y también para qué se utiliza el tratamiento que se va a realizar. ¿No? Eso es todo. Muchísimas gracias. Seguimos con el otro trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre conceptos básicos de enfermería y yo les voy a hablar sobre protocolo de enema rectal. Bueno, el objetivo es realizar una limpieza del colon con el fin de preparar al paciente para estudios diagnósticos como el colon por enema y tomografías abdominales. Los tipos son enema de Barrow, utilizado en estudios de fluoroscopias para evaluar colon, enema evacuante, empleado para eliminar residuos y garantizar una adecuada visualización antes del procedimiento. Bueno, antes de realizar los procedimientos, el protocolo es verificar las indicaciones médicas antes de la administración, explicar al paciente el procedimiento y su propósito, aplicar el enema siguiendo la técnica correcta, supervisar la respuesta del paciente y estar atento a posibles efectos adversos.
Materiales, guantes desechables, lubricante hidrosoluble, enema comercial o solución preparada, según indicación, sonda rectal, si no viene pues incluida, paño o empapador, cuña o acceso inmediato a un sanitario, bata para el paciente. El procedimiento, la preparación, verificar la identidad del paciente, explicar el procedimiento al paciente y obtener consentimiento, reunir el material necesario y revisar historia clínica para confirmar ausencias de contraindicaciones, cirugía rectal reciente, hemorroides severas, fisuras anales, enfermedades inflamatorias intestinales agudas, obstrucción intestinal conocida, asegurar que el paciente no ha comido en las 2 o 4 últimas horas, la ejecución es lavado de manos y colocación de guantes, proporcionar privacidad al paciente, posicionar al paciente en decúbito lateral izquierdo con rodilla flexionada, colocar el papador bajo el paciente, exponer solo la región anal, lubricar la cánula o sonda rectal, separar los glúteos, identificar el ano, solicitar al paciente que respire profundamente, introducir suavemente la cánula 7 a 10 centímetros en dirección al ombligo, administrar la solución lentamente para enema de limpieza de 500 ml, para enema opaco según protocolos específicos del estudio, pedirle al paciente que retenga la solución en tiempo requerido de 5 a 10 minutos, enema opaco según el procedimiento a realizar. Las complicaciones posibles y actuación: dolor abdominal severo, suspender el procedimiento; sangrado rectal, suspender y notificar al médico; perforación intestinal, atención médica inmediata; reacción vaginal, posición frente al empuje y monitorización; reacción alérgica al contraste, protocolo de reacción alérgica. Bueno, vamos a hablar sobre el protocolo de nefoprotección. El objetivo es prevenir el daño renal causado por medios de contraste y yodados en estudios radiológicos. La valoración es monitorear presión arterial, glucosa y creatinina. Factores de riesgo, si la persona es hipertensa, diabética, y la edad también influye. Intervenciones es la presión arterial debe mantenerse entre 130 y 80, control de glicemia, evitar nephrotoxinas, balance hídrico también. Bueno, continuamos. Educación al paciente, dieta baja en sodio y proteínas, hidratación adecuada, actividad física regular, abandonar pues el tabaco, evitar el tabaco, vigilar signos de alarma, pues la oliguria, edema, alteraciones en orina y dolor lumbar. Eso es todo. Muchísimas gracias.